¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos con Luis Bustamante, y les recordamos que llegamos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, carrera 11, Antiguo Infante, Maturín, Estado Monagas, 091-641-4187, 643-2564, Full Travel NB, agencia de viajes, atención personalizada. Su cuenta en Instagram, @fulltravel.nb, tu agencia de viajes de confianza. Sport Gym 3000 en el edificio Don Vito en La Floresta, frente a la Caracola, con entrenadores 100% calificados. Y helados Cali próximamente en Maturín. Van a estar ubicados en la calle Barreto, cruce con Callejón Arriojas número 58. Puedes contactarlo al 0424-970-6307, seguirlo en su cuenta de Instagram, @heladoscali_Maturín, para que puedas también emprender tu propio negocio y trabajar desde tu casa. Para hoy estaré conversando con Jesús Rodríguez Gómez, quien es profesor magíster en actividad físico-comunitaria y experto en rehabilitación cardíaca. Vamos a hablar de un tema bien interesante y que está muy pertinente para la ocasión, que es la rehabilitación post-COVID. Así que bienvenido al programa y bueno, esperamos despejar todas estas dudas que se vayan generando en el transcurso del programa. Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso seguimos con más. Con tu trabajo, con tus estudios, todo lo que tú puedes hacer por Venezuela es importantísima, porque de ti depende que nos desarrollemos, de ti depende que salgamos de esta coyuntura económica, de ti depende que podamos progresar y ser una mejor nación. Regresamos a 30 minutos, conversamos ya con Jesús Rodríguez, profesor magíster en actividad físico-comunitaria y experto en rehabilitación cardíaca. El tema de hoy, bueno, la rehabilitación post-COVID. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar post-COVID? Vamos a comenzar desde el principio. Ok, antes de hablar sobre la rehabilitación pulmonar post-COVID, tenemos que entender que la rehabilitación, la idea es recuperar capacidades que por alguna circunstancia el cuerpo ha perdido producto de alguna enfermedad. En este caso, el COVID, que es una enfermedad ya pandémica y que ha afectado a millones de habitantes del mundo y que lamentablemente han padecido también una buena cantidad de personas que han contraído esta enfermedad. Ahora, la rehabilitación post-COVID, fíjate, Luis, el 80% de los pacientes que han padecido de esta enfermedad a través del virus del SARS-CoV-2, el 80% tienen una presencia post de la enfermedad una vez ya pasado como secuelas. La secuela. Entonces, esas secuelas, inclusive desde el punto de vista pulmonar y desde el punto de vista cardiovascular, han dejado ciertas evidencias que el paciente, por buena parte del tiempo de recuperación y la post-recuperación, se han visto disminuidas sus capacidades. Por ejemplo, en el campo de la respiración, la limitación respiratoria, la capacidad física de ese tipo de las personas que han sufrido de esta enfermedad han disminuido, y la idea a través de la rehabilitación pulmonar y a través de la rehabilitación física es tratar de recuperar esas capacidades que por algún momento, por las circunstancias del COVID, se han presentado, pues, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista respiratorio, han mermado esas capacidades. ¿Cómo sería esa rehabilitación? ¿En qué consistiría y cuánto tiempo debe saber o debe existir luego de salir de la enfermedad para comenzar la rehabilitación? Ok, fíjate, a través del grupo de jóvenes de la Universidad de las Ciencias para la Salud, que están en tercer año, y mi persona, hemos
diseñado un programa de rehabilitación partiendo de una serie de consideraciones. Primero, el paciente tiene que haber salido del proceso agudo de la infección, ¿okay? Tiene que estar estable desde el punto de vista clínico, por supuesto, tiene que tener una evaluación médica y tiene que tener una indicación médica para la rehabilitación, y una vez que el paciente esté asintomático desde el punto de vista, esté en las condiciones para poder realizar la actividad tanto respiratoria como física, comenzamos el programa de rehabilitación como tal. Para iniciar el programa de la rehabilitación pulmonar como tal, es indispensable que el paciente pueda de alguna manera cambiar de posición en la cama, porque hay pacientes que con el solo hecho de cambiarlo, si está de cúbito dorsal y lo cambiamos de cúbito lateral, a veces ese movimiento perjudica al paciente, lo limita desde el punto de vista respiratorio, y esos pacientes no deberían comenzar el programa de rehabilitación. Ahora, después de la evaluación previa, que el paciente pueda soportar el cúbito dorsal, el cúbito abdominal, el cúbito lateral, son pacientes que comenzamos a hacer. Primero, sabemos que el COVID como tal no crea secreciones a nivel pulmonar ni flema. Sin embargo, hay pacientes que, producto de diagnósticos asociados al COVID, por ejemplo, en este caso, pacientes que sean asmáticos o fumadores, produzcan secreciones a nivel pulmonar, y debemos comenzar por lo menos con las percusiones que nos hacía mamá cuando teníamos gases, que colocábamos la mano de forma de copa y nos daban en la espalda. Esas percusiones debemos comenzar a hacerlas a los pacientes por lo menos de 3 a 5 minutos, realizarle las percusiones para tratar de drenar en el medio de la etapa en el medio de la etapa después de haber salido de la fase aguda, que eso es importante porque dentro de la fase aguda está contraindicada la rehabilitación pulmonar y física. Una vez comenzadas las percusiones, también podemos hacer las vibraciones. En este caso, con la mano plana, ubicamos la parte de la espalda o la parte del pecho del paciente y realizamos el golpe y hacemos la vibración para que ayude a activar esos músculos del sistema respiratorio, y pueda el paciente, una vez realizado esos ejercicios previos, se le sea más fácil expandir el diafragma y realizar mejor la respiración. Ahora, una vez realizado eso, comenzamos con los ejercicios respiratorios básicos. ¿Cuáles son los ejercicios respiratorios básicos? Es tomando aire por la nariz y botándolo por la boca en forma de U. O sea, tomando aire por la nariz, disminuir, sostener el aire por lo menos unos 2 o 3 segundos y posteriormente ir como soltando ese aire, exhalando ese aire por la boca de manera de U, o sea, haciendo una limitante ahí, colocando una limitación ahí para que no salga el aire completamente, y podemos hacer ese ejercicio previo también de 8 a 10 repeticiones, por lo menos 3 sesiones en la mañana y 3 sesiones en la tarde. Comenzamos por lo menos con esos ejercicios previos. Es fundamental primero realizar la respiración pulmonar y luego la rehabilitación física como tal, que va a depender ya de las extremidades inferiores, de las extremidades superiores y los diferentes movimientos articulares que realiza el cuerpo. Sí, porque hay gente que luego de haber padecido COVID le quedan doliendo las articulaciones, los huesos, y eso también amerita rehabilitación. Por supuesto, porque resulta que la rehabilitación, el principal enemigo de la rehabilitación es el reposo prolongado en cama. Una vez que el paciente entra en los que tienen la suerte de tener los 15 días en ese proceso, que se supone que ya el virus ha mermado su poder de infección dentro del organismo, hay pacientes que, por ejemplo, tienen que intubarlo producto de la gravedad. Esos pacientes pasan hasta 30 días hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, y el tono muscular
la atrofia muscular, se va haciendo presente producto del reposo prolongado en cama, de la inactividad, y es necesario hacer las movilizaciones, que es prácticamente la fase 1 de esta rehabilitación. Fíjate que hemos hablado de la fase previa de la rehabilitación, hemos hablado de los ejercicios básicos respiratorios, pero es necesario prepararnos en ese ejercicio básico para realizar las movilizaciones en cama, y en este caso que es la fase 1, que es pasivas asistidas al principio y luego activas asistidas, para luego pasar a la fase 2 del programa de rehabilitación pulmonar y físico del paciente post-COVID, que ya es donde el paciente se puede sentar, se puede realizar movilizaciones activas asistidas por su propia cuenta, siempre y cuando, por supuesto, es necesaria la presencia de, en este caso, el fisioterapeuta o la persona que vaya a supervisar el programa de rehabilitación cardíaca, ahora, rehabilitación pulmonar y física. ¿Cuánto tiempo ameritan estas dos rehabilitaciones? Fíjate, la rehabilitación post-COVID es como la rehabilitación cardíaca en este caso, que son los pacientes que sufren de problemas cardíacos, dura toda la vida, porque la idea es que ese paciente no es que mejore su condición física, recupere su condición física y ya. La idea es que ese paciente continuamente, aprovechando la promoción que tiene la Asociación Americana del Corazón, que recomienda de 3 a 5 veces a la semana realizar actividad física, por lo menos media hora diaria, también el paciente post-COVID tiene que ver la rehabilitación post-COVID como una rutina más de su vida, porque el paciente en algún momento, producto de alguna otra enfermedad, pueda recaer, porque esas secuelas que ha dejado el COVID van a permanecer hasta... El paciente post-COVID puede ser hipertenso toda su vida, producto del COVID. De hecho, nosotros hemos tenido experiencias en el centro cardiovascular de pacientes, te puedo poner un ejemplo de un muchacho de 34 años, aparentemente sano, se hizo una prueba de esfuerzo porque tenía que hacer una evaluación para subir de un rango de militar, y el muchacho terminó con una crisis hipertensiva de 200-120 milímetros de mercurio, y él era aparentemente sano. ¿Qué se detectó de eso? Que el paciente fue paciente COVID y terminó con esa patología cardiovascular. Porque a veces descuidamos mucho nuestra salud y pensamos que estamos sanos, y no es así. Es recomendable hacerse sus chequeos y acudir a las consultas del médico. Pero ahora me gustaría saber cuáles serían las consecuencias a corto, mediano y largo plazo si no se hace una rehabilitación pulmonar. Bueno, fíjate que básicamente no recuperamos nuestra condición física, básicamente no recuperamos nuestra condición pulmonar, básicamente estamos limitados de que anteriormente, previo al COVID, de repente el paciente tenía rutina de hacer actividad física, y ya esa condición física merma. Imagínate tú de un paciente, de una persona que es sedentaria totalmente, que tenía poca capacidad física, esa capacidad física prácticamente terminó en cero, producto de que su condición física y condición pulmonar fue disminuida, fue limitada, producto de esta enfermedad. De hecho, yo me quedo sorprendido a través de las redes sociales, del internet, que hay gente que inclusive para supuestamente quedar cuando colocan la vacuna, que la persona queda inmunizada, para quedar inmunizado, llaman a que se contagie de COVID. Básicamente una locura, porque las consecuencias que deja el COVID, producto de todas esas secuelas, es bastante grande, pues. Y la gente no se imagina los daños que hace el COVID, producto de las condiciones, porque el COVID es una enfermedad multifactorial, no es que nada más respiratoria, no es que nada más, dígame, sí, limita la parte pulmonar, limita la parte física,
compromete ya las patologías que el paciente tenía. De repente el paciente era hipertenso y no lo sabía. El paciente ya el sedentarismo como enfermedad también la limita. El paciente diabético lo compromete. Ya hay un caso acá en Venezuela del hongo negro que básicamente va a poner en riesgo a los pacientes con diabetes, y esas son consecuencias post-COVID. Entonces, ¿cuál sería la recomendación urgente cuando ya saliste del cuadro del COVID? Fíjate, un paciente que ya que ya ha pasado la fase aguda del COVID, importante los ejercicios respiratorios que ya he mencionado, los ejercicios físicos, las movilizaciones en cama, los ejercicios de movilizaciones ya de las diferentes articulaciones del cuerpo, ya de manera bipedestal y de manera de posición sentada, y la última fase, que es la que va a ser perenne toda la vida. De hecho, una de las recomendaciones que siempre hacemos, que es la más barata, que es la más común, que podemos comenzar con la caminata. ¿Okay? Con caminar de 3 a 5 veces a la semana como mínimo, media hora diaria, pero tenemos que tener una evaluación previa a eso. No es que yo voy a salir a caminar y salí a caminar media hora y ya claro. No, tenemos que tener una evaluación previa para diseñar esa caminata, que esa caminata sea como parte del entrenamiento físico post-COVID. Ahora, usted ha dicho algo muy importante, los ejercicios de respiración y todo esto, ¿verdad? Pero el uso de la mascarilla afecta para la rehabilitación pulmonar. Fíjate, la mascarilla para mí es la vacuna que todos no han valorado. La vacuna más importante es el uso de la mascarilla, pero esa mascarilla también tiene que tener unas condiciones. Y a la hora de la realización de los ejercicios de rehabilitación pulmonar y físico, es necesario reunir las condiciones básicas y de higiene. Por supuesto, tener el distanciamiento. Si vamos a caminar con una persona que nos va, por ejemplo, en este caso la caminata, que nos va a supervisar la caminata, generalmente la caminata la podemos hacer en un sitio seguro, que pueda ser vigilado por la persona que nos va a estar acompañando, porque es importante que la rehabilitación se haga en compañía, en este caso del fisioterapeuta, o en compañía de una persona, de un familiar que por lo menos conozca, que tenga los conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar, si el paciente pudiera tener una eventualidad allí de alguna complicación desde el punto de vista de su salud. Muy interesante y muy educativa esta primera parte. Al regreso vamos a seguir conversando más para que la gente tenga en cuenta muchos factores que ocurren en nuestro cuerpo y lo que necesitamos luego de salir de un cuadro de COVID. Estoy conversando con Jesús Rodríguez, magíster en actividad físico-comunitaria y experto en rehabilitación cardíaca. Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso seguimos con más. Debemos fomentar el uso correcto del tapabocas y mantener la distancia social. Cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente, ubicado en pleno centro de Maturín. Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda, a pocos metros del estacionamiento de CanTV. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín.
Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Regresamos a 30 minutos conversando con Jesús Rodríguez Gómez, magíster en actividad físico-comunitaria y experto en rehabilitación cardíaca. Profesor, ¿qué papel juega el fisioterapeuta dentro de lo que es la rehabilitación cardiopulmonar? Fíjate, el fisioterapeuta, una vez que el paciente sea evaluado por el neumonólogo, como es una enfermedad multifactorial, generalmente ese paciente es evaluado por las diferentes ramas de la medicina que garanticen que ese paciente comience a hacer su rehabilitación pulmonar y física. Y el fisioterapeuta en este caso es la pieza fundamental para la ejecución de ese programa de rehabilitación física y pulmonar, porque es el que va a garantizar la efectividad de que ese programa se cumpla y la supervisión constante del programa como tal, pues. Va a ajustar las diferentes capacidades del paciente dependiendo de la evolución de ese paciente para que el programa de entrenamiento físico y pulmonar sea efectivo y sea eficaz. Él va a ir dosificando de alguna manera las cargas de entrenamiento para que ese paciente mantenga su recuperación lo más pronta posible y logre mantener por su vida perpetua esas condiciones físicas y que la continúe haciendo una vez cumplido las 3 etapas de este programa. Ahora, otro caso bien importante que sería el caso de las mujeres embarazadas. ¿Cómo afecta al feto y el daño pulmonar que pueda tener la madre? Fíjate, ya el compromiso de estar embarazada es una complicación porque el feto, producto de su espacio dentro del útero de esa madre, pueda producir las diferentes las complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Y la idea es que a través de ejercicios y de la orientación de esa madre post-COVID pueda recuperar tanto su condición física y clínica como para evitar la complicación a nivel de esa criatura que está por nacer. ¿Cuáles serían las recomendaciones que da usted a las embarazadas que sean diagnosticadas con COVID? Bueno, es importante la asistencia a un centro asistencial para cumplir su tratamiento post-COVID y el cuidado permanente para cumplir ese tratamiento y para evitar las complicaciones desde el punto de vista de salud. ¿Dónde puede localizarse usted, alguien que esté interesado en este tipo de conocimiento o en sus servicios? Fíjate, yo trabajo en el Centro Cardiovascular Oriental Dr. Miguel Hernández, ya tengo más de 26 años de servicio allí en la parte de la unidad de rehabilitación cardíaca, soy operador de cuadro de esfuerzo también. Me pueden también contactar a través del teléfono 0414-878-2142, a través del Twitter Jesús Cardio, que es mi identificación con el programa que realizo en el Centro Cardiovascular, y a través de las diferentes, a través del Facebook también, me pueden ubicar allá en el Facebook. Llegan muchos pacientes solicitando la rehabilitación. Fíjate, Luis, ese es un gran talón de Aquiles que tenemos, que de hecho la promoción de la rehabilitación post-COVID nace de la inquietud de los muchachos de fisioterapia de la Universidad de las Ciencias para la Salud, producto de que la rehabilitación cardíaca a veces se siente limitada, porque en este caso a veces catalogamos al paciente como farmacodependiente y esto a veces de repente va a traer va a dejar tela que cortar,
porque yo muy personalmente digo que el farmacodependiente no es el paciente, sino el médico. Al médico se le, en este caso, es más fácil indicar o medicar un tratamiento, un tipo de antihipertensivo, que orientar al paciente a asistir a un programa de rehabilitación cardíaca, porque el programa de rehabilitación cardíaca, como el programa de rehabilitación física y pulmonar post-COVID, son terapias no farmacológicas, y lamentablemente vivimos en un mundo consumista que promueve el consumo de fármacos en este caso, y no promueve cambios de estilo de vida saludable para mejorar. No lo hacemos de manera preventiva, sino que ya lo hacemos de manera curativa, ya cuando la enfermedad está, y lo que hacemos es indicar el tratamiento farmacológico. Entonces es importante establecerse quizás una rutina de ejercicio, algo que te ayude a mantenerte activo, así no estés atravesando por esta situación. Fíjate, Luis, la preocupación a la hora de hacer actividad física, y de hecho nos lleva a crear un programa como tal, con las indicaciones como tal, precisamente va de que muchas personas realizan actividad física, primero a veces no dan el primer paso para hacerlo, y cuando dan el primer paso para hacer la actividad física como tal, como cambio de estilo de vida saludable, tratando de contrarrestar el sedentarismo como una de las enfermedades del siglo XXI, lo hacen de manera improvisada, lo hacen de manera no orientada con respecto a la actividad física como tal, y muchas veces a la semana saturamos el cuerpo, nos sobreentrenamos, no llevamos un programa como tal de entrenamiento físico, y no somos constantes a la hora de hacerlo. Ese es el problema. El sedentarismo se ha catalogado como la enfermedad del siglo XXI, dice usted, pero en este tiempo de pandemia donde la gente generalmente se queda en su casa, ¿cómo hacer para no caer en el sedentarismo? Bueno, hay que instruir o crear estrategias precisamente porque lo que necesitamos para hacer, por ejemplo, una sesión de entrenamiento físico, por ejemplo, la calistenia, que es una actividad que lo único que necesitamos es el cuerpo, es realizar los diferentes movimientos articulares para hacer un ejercicio físico. Si hacemos, por ejemplo, flexiones y extensiones de codo, y nunca hemos hecho, por ejemplo, comenzamos el primer día con 10 flexiones y extensiones de codo, y tomamos eso como referencia para ir aumentando progresivamente hasta llegar a hacer tres series de 30, 40 flexiones y extensiones de codo paulatinamente, y mantener esa rutina de ejercicio, porque lo importante es mantener la rutina y la disciplina. Ser disciplinado y organizado en el sentido del entrenamiento físico como tal. Básico, por ejemplo, actividad física básica, calistenia y caminata. En la casa, cumpliendo con las normas de bioseguridad, lo podemos hacer. ¿Cuánto tiempo es recomendable hacer estos ejercicios en casa? De una persona aparentemente normal, la Asociación Americana del Corazón recomienda de 3 a 5 veces a la semana, media hora diaria. Ahora, el programa post-COVID sí lleva su limitante, porque va a depender de los síntomas y los signos del paciente. Por ejemplo, un paciente post-COVID que realice los ejercicios respiratorios y ya al cuarto o quinto ejercicio respiratorio se siente con dificultad para respirar, ya sabe que ese es el tope. Por supuesto, el tope no va a ser siempre el entrenamiento. El tenemos que verlo como el 65-75% de ese tope. Por ejemplo, si hicimos 5 respiraciones y a la quinta nos cansamos, bajamos a 3 y mantenemos esas 3 que no comprometen nuestra dificultad respiratoria, y hacemos la actividad sin poner en riesgo nuestra salud. Me quedan 30 segundos para que se despide. Me gustaría que enviara un mensaje de salud y bienestar a quienes nos están viendo y a quienes nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, 30 Minutos con Luis Bustamante. Yo parto de la premisa que la actividad física es el medicamento mágico que no se vende en la farmacia. El día que alguien pueda capsular la actividad física y pueda llegar, así como uno compra
un ácido acetil salicílico, una aspirina infantil en la farmacia, uno le diga al farmacéutico, mira, dame media hora de actividad física, y uno diariamente se toma esa pastilla, el primero que va a quedar sin trabajo voy a ser yo, y pasarán, bueno, se acabará el mundo, pero la actividad física es fundamental para mantener a una persona saludable. Así es, hay que ejercitarse, vencer la flojera, eso a veces me afecta directamente a mí, y ser disciplinado en eso, porque hay ocasiones que decimos mañana sí comienzo, Y cae el palo de agua y no va. no, y todos los días es mañana, y mañana, y mañana, y así vamos dejando de lado y fomentando en nosotros mismos la inactividad, que es un mal que nos aqueja a todos, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde mayormente, bueno, los que no tenemos que salir a la calle, estamos en nuestra casa quizás pensando o quizás no haciendo nada, viendo televisión, ¿verdad? Bueno, Así es. muchísimas gracias por haber asistido al programa. Fue Jesús Rodríguez Gómez, magíster en actividad física comunitaria, experto en rehabilitación cardíaca. Les recordamos que llegamos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11 Antiguo Infante, Maturín, Estado Monaga, 091-641-4187, 643-2564. Full Travel Envy, agencia de viajes con atención personalizada, @fulltravel.nb en Instagram, su agencia de viajes de confianza. Sport Gym 3000, edificio Vito en la Floresta, frente a la Caracola, con entrenadores 100% calificados. Y próximamente en Maturín, muy pronto, Helados Cali en la calle Barreto, cruce con calle Arriojas. Una excelente oportunidad de invertir y trabajar para generar ingresos desde tu hogar. Contáctalos vía WhatsApp 0424-970-6307 o síguelos en su cuenta de Instagram @heladoscali_Maturín. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima oportunidad.